Estamos ya prácticamente en la parte final de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y mientras más nos vamos acercando al final, por lo menos en lo que a mí me corresponde, he estado notando cómo se empieza a manifestar cada vez más en las palabras que el apóstol Pablo escribe aquí, esa ansiedad, ese sentido de urgencia en las cosas que le está escribiendo a Timoteo. Algo que hemos repetido muchas veces es la condición, la situación del apóstol Pablo al escribir esta carta a Timoteo, que él estaba preso, todos lo sabemos ya, y que no iba a salir vivo de esta prisión, y él lo sabía. De hecho tenía ya una sentencia de muerte sobre de él, y él sabía que iba a morir, y pues eso le daba todavía una fuerza, una pasión más, ¿verdad?, al apóstol Pablo al escribir esta carta. Y le repito, se comienza a mirar, se comienza a notar, empieza a ser más notable mientras más nos vamos acercando al final de la carta. Y de hecho al comenzar el capítulo 3 es donde yo comienzo a notar un poco más ese sentido de urgencia del apóstol Pablo, y que de hecho es el contexto de las palabras que hemos estado estudiando en estas últimas 2 semanas, cuando el apóstol Pablo le empieza a decir a Timoteo, aquí al inicio del capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y también lo hemos repetido en algunas ocasiones, porque es importante recordar y poder estar actualizados en cuanto al contexto de las palabras del apóstol Pablo. Y mirábamos que los últimos tiempos a los que se refiere el apóstol Pablo efectivamente está hablando en términos de tiempos futuros, pero también está hablando en el tiempo presente, porque mirábamos que los postreros tiempos, y en varias partes en donde aparece en la escritura esta frase se refiere específicamente desde el momento que nuestro Señor Jesucristo apareció en este mundo en adelante. Esos son los postreros tiempos. Sin embargo, en la medida que el tiempo vaya pasando, esos tiempos se van a ir volviendo más difíciles. Tiempos feroces, ¿verdad? Mirábamos la traducción de esta palabra literal, peligrosos. Tiempos violentos en donde cada vez va a ser más difícil el poder llevar a cabo la obra de Dios. Y el apóstol Pablo era un hombre, pues definitivamente un hombre de Dios, un hombre usado tremendamente por Dios, pero era un hombre que tenía una sensibilidad espiritual muy tremenda. Era un hombre que tenía un sentido de poder discernir los tiempos que él estaba viviendo. El estar involucrado, el estar continuamente sirviendo a Dios, predicando su palabra, buscándole, eso le había permitido a él poder cultivar una sensibilidad espiritual en la cual él podía percibir los tiempos que estaba viviendo. Por eso el sentido de urgencia del apóstol Pablo no únicamente se debe pudiéramos decir, a la ansiedad, ¿verdad?, o la emoción que le producía el saber que sus días estaban contados, sino el poder saber, el poder discernir lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder más adelante. Y parte del problema, como lo hemos mirado también, eran los peligros de las falsas enseñanzas, de las doctrinas erróneas, equivocadas, que en este tiempo del apóstol Pablo hemos dicho también que eran notorias, que era algo que no era normal, algo que había que erradicar, que cortar de tajo, que había que enfrentarlo, que había que luchar en contra de ello, que era una tarea primordial, era una de las tareas primordiales de los líderes de la iglesia cristiana y de la iglesia cristiana en general. Y de acuerdo a lo que
el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Y entender esta palabra, en los postreros tiempos y que cada vez iban volviendo más difíciles. Nosotros podemos mirar esa dificultad en el día de hoy, en el sentido de que las falsas doctrinas no son para nosotros. No lo miramos como un peligro verdadero, como algo que verdaderamente pone en peligro nuestra estabilidad como cristianos o la propia estabilidad de las congregaciones que van surgiendo, que se van levantando. Hay un peligro verdadero que se estaba cirniendo sobre la iglesia y de la cual el apóstol Pablo era plenamente consciente. Estaba consciente, lo podía mirar, lo podía percibir. Pero en este tiempo que estamos viviendo nosotros, podemos mirar cómo nosotros podemos convivir, ¿verdad?, de alguna manera amistosa con las falsas doctrinas. No consideramos que sean un peligro en términos generales, no consideramos que haya que enfrentarlas, no consideramos que haya que erradicarlas, no consideramos que hayamos nosotros de ser nosotros mismos radicales en cuanto a estas falsas doctrinas que se han levantado. Sin embargo, en el tiempo del apóstol Pablo era completamente diferente. Por eso el apóstol Pablo le dice en el versículo 14 a Timoteo, le dice que persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. No te muevas de ahí, de aquello que tú aprendiste desde la niñez, lo que te enseñaron, lo que te fue predicado, lo que tú recibiste, lo que tú aprendiste, persiste en ello. No te muevas de ahí, mantente firme en la enseñanza que tú has recibido. Porque también otra cosa que pone énfasis el apóstol Pablo en estas cartas pastorales es en la conducta, la manera de vivir, en la manera de desarrollarse de los que formaban parte de estas congregaciones. Y hemos dicho que está íntimamente ligado, ¿verdad?, la enseñanza con la conducta, y que eran dos cosas que preocupaban sobremanera al apóstol Pablo. Por eso repito, no era únicamente la emoción que le producía el saber que le faltaba poco tiempo para morir, sino que también el hecho de que él podía percibir lo que ya estaba sucediendo y lo que iba a suceder más adelante. Por eso el llamado a Timoteo: persiste, mantente firme. Pero no únicamente eso, ¿verdad?, sino que en estos pasajes que vamos a mirar en esta mañana, el apóstol Pablo va más allá todavía, ¿verdad? No solamente que persiste en ella y después de declararle la convicción, la verdad de que la Escritura es la palabra de Dios, de que lo que dice el versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad para la iglesia. Y después de mencionar eso, en el versículo 1 del capítulo 4, el apóstol Pablo le da un encargo tremendo a Timoteo. Y siempre bajo ese sentido de urgencia, ¿verdad? Esto es importante para nosotros, hermanos, porque las palabras que se utilizan tienen importancia. La manera en que nosotros digamos las cosas tiene importancia en cómo las recibe quien las está escuchando. Porque el centro de lo que está escribiendo Pablo aquí en estos versículos es la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le está encargando, verdad? Persiste, mantente en ello, en tu creencia, en tu firmeza, pero no solamente eso. Una vez persuadido, convencido de que es la palabra de Dios, proclámala, predícala, anúnciala. Y el sentido de urgencia está aquí manifestado en estas palabras cuando el apóstol Pablo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, te encargo, Timoteo. Podemos decir literalmente también: Timoteo, te ordeno, te mando.
solemnemente. Te pongo, Timoteo, bajo juramento, que Dios nos es testigo delante de Dios y de su Hijo Jesucristo, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Timoteo sabía la importancia, ¿verdad?, de lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Sin embargo, no estaba de más que Pablo le recordara la gravedad, la seriedad de este asunto. Que Pablo no puede dar por hecho que Timoteo lo sabe y no mencionárselo, porque esto queda escrito para nosotros, hermanos, para la iglesia en todos los siglos que han transcurrido desde que esta palabra fue escrita. Porque esta misma solemnidad, esta misma seriedad, esta misma gravedad nos alcanza a nosotros a través de los siglos. Porque la maldad se ha ido aumentando, ¿verdad? Los días peligrosos han ido aumentando conforme va avanzando el tiempo. Entonces esta urgencia no disminuye, todo lo contrario, cada vez se hace más fuerte, se hace más necesario que nosotros pongamos énfasis en la seriedad de este asunto. ¿Y cuál es el encargo, hermanos? Con tal solemnidad que Pablo lo hace, le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese lo que el apóstol Pablo le dice. Si nosotros nos detenemos en eso que he estado meditando en todas estas semanas, en la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo, en su momento hablamos al respecto de eso, ¿verdad? Porque en una situación semejante, nosotros en el umbral de la muerte, sabiendo que vamos a morir, todos sabemos que vamos a morir, obviamente, pero el apóstol Pablo sabía el día en que eso iba a suceder porque tenía una sentencia ya de muerte. ¿En qué es en lo que uno piensa? ¿En qué es en lo que la persona dedica sus pensamientos y sus palabras a alguien más? Entonces aquí tenemos a un hombre que ya se va, hermanos. A un hombre viejo, un hombre que más adelante lo dice, ¿verdad? Yo ya he peleado la buena batalla. Y tenemos a un hombre que va comenzando, que está en medio, perdóname la expresión, en medio de la trifulca, en medio de las dificultades, en medio de la lucha, en medio de la batalla. Estas palabras de Pablo son medidas, son puntuales, no sobran ni faltan. Le dice lo que le tiene que decir. Timoteo, te mando, te ordeno solemnemente que prediques la palabra. Fíjese, hermano, no le dice, Timoteo, procura. Y no es que no sea importante, hermano, pero tenemos que ver lo que el apóstol está diciendo a Timoteo. Timoteo, procura que cuando se reúnan siempre tengan una excelente alabanza. Procura traer buenos músicos que toquen bien sus instrumentos, para que haya un buen ambiente. Es muy importante la alabanza, Timoteo. Repito, no quiere decir que no es importante la adoración cuando nosotros llegamos delante de Dios y le adoramos. Pero en la urgencia del momento, hermanos, y si el apóstol Pablo tenía que utilizar algunas palabras únicamente por la premura, pues te voy a decir esto, Timoteo, predica la palabra. La predicación del evangelio, hermanos, era cosa, no podemos decir común o corriente, pero era algo habitual en los líderes de la iglesia cristiana. Eso es lo que hacían, a eso se dedicaban. Donde quiera que iban, en las sinagogas de los judíos con los gentiles. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Marcos 1, 14 y 15, cuando Él apareció, dice que después de que
de que Juan el Bautista fue encarcelado, el Señor Jesucristo llegó a Galilea diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Empezó a predicar, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Cuando iba a partir el Señor Jesucristo al Padre, todos los evangelios nos dan testimonio de la gran comisión. En el último capítulo de Marcos utiliza esta palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es esta palabra, hermanos? Predicar. Es una palabra que el apóstol Pablo toma, una palabra conocida en aquellos tiempos donde había una proclamación de cosas importantes, serias, de los reinos que había en aquellos tiempos. Había hombres que eran enviados a proclamar las cosas importantes, sobre todo las cosas buenas, las buenas noticias que sucedían en el reino. El reino estuvo en guerra, el reino fulano con sutano, y el reino tuvo la victoria. Entonces vamos a mandar, ¿verdad?, a los heraldos a que proclamen esa gran victoria que hemos tenido. La hija del rey se va a casar, va a contraer matrimonio. El hijo del rey ha tenido su hijo, su heredero. Hay que proclamar a voz en cuello aquellas buenas noticias serias, importantes, relevantes para el reino. Eran hombres enviados con una comisión que traían el sello, la autoridad del reino. Eran enviados con ese propósito. No se enviaban a sí mismos, eran enviados con una encomienda. No iban vociferando cosas que a ellos se les ocurría. Eran noticias que les habían dicho que puntualmente las proclamaran. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, predica la palabra, le está diciendo: proclama las buenas nuevas del reino de Dios. Este tiempo que vivimos, hermanos, verdaderamente la predicación ha entrado en un ataque muy tremendo, muy fuerte. Lo hemos cubierto de tantas cosas que tratamos de hacer en la iglesia para atraer la atención y para poder mantener el ánimo en la iglesia, ¿verdad? Hemos sepultado bajo de un montón de actividades y de cosas la predicación, que en un momento dado ha llegado a ser la parte más inconveniente, más aburrida de lo que hacemos como cristianos. Hay que reducir el tiempo, ¿verdad? 1 hora, 50 minutos es mucho. Hay que reducir 15 minutos. Porque las personas mantienen la atención 5 minutos, en los 10 minutos se están enfadando, en los 15 minutos ya no sabes ni de lo que estás hablando. Probablemente tengan razón si estamos hablando de cualquier palabra, hermano, de cualquier noticia, de cualquier mensaje estamos hablando. Por eso el apóstol Pablo anteriormente, en el versículo 16, capítulo 3, le está hablando de la naturaleza de las palabras que él va a proclamar. La palabra de Dios. Te mando, te ordeno que prediques la palabra. Podemos nosotros prescindir de muchas cosas dentro de una iglesia, pero jamás podemos prescindir de la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio. Dentro de las mismas congregaciones, porque la lucha del apóstol Pablo en realidad no está centrada en las amenazas que había afuera en el mundo. Eso lo tenían claro todos ellos. Está centrado en lo que estaba sucediendo dentro de las congregaciones cristianas. Entonces el apóstol Pablo le hace este encargo sumamente serio: que prediques la palabra de Dios.
Algo que tenemos que garantizarnos nosotros, hermanos, quienes tenemos el privilegio de predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Eso que realmente sea la palabra de Dios, lo que estamos anunciando. Pero no únicamente quienes tenemos la responsabilidad, el privilegio de predicar detrás de un púlpito, sino la manera como nosotros enseñamos a otras personas, ¿verdad? Que nos encontramos en la calle y queremos compartir el Evangelio. Los padres que deben compartir el Evangelio a sus hijos, a nuestras esposas. Es el deber de todos nosotros, hermanos, no solamente de los pastores o de los predicadores que son llamados a predicar en una congregación o detrás de un púlpito. Es el deber de todos nosotros, hermanos. Cada institución tiene su manera, ¿verdad?, de prosperar, de que las cosas salgan bien. Las empresas, las escuelas, los partidos políticos tienen una manera en donde ellos dicen vamos a hacer esto y las cosas nos van a salir bien. Como iglesia nosotros también tenemos muchas cosas que la palabra de Dios nos indica, pero la principal de la cual nosotros no podemos prescindir es esta, hermanos. La predicación de la palabra de Dios jamás la podemos dejar de lado, por más que haya un ataque incesante en contra de ella. Gran parte, hermano, de la responsabilidad de que la predicación de la palabra esté en una posición que nosotros mismos la hemos puesto ahí, somos nosotros mismos. Por los mensajes, tan ridículos que a veces proclamamos. Queremos hacerla, hermanos, de motivadores, ¿verdad? Motivar a las personas. Antes de aprender lo que la palabra de Dios dice, queremos aprender cómo hablar, cómo poder impactar a las personas con nuestras voces, con las palabras que nosotros utilizamos. ¿Cuántos influencers cristianos conocemos el día de hoy? Multitudes siguen a estos personajes. Hay un joven que se llama Daniel Javid, que lo siguen multitudes a este hombre, a este joven, porque habla palabras que la gente le agrada escuchar. Habla en contra de los religiosos y habla a favor de una vida licenciosa, una vida permisiva. Obviamente no lo usa con aquellas palabras y lo hace de una manera atractiva, de una manera llamativa, pero eso no es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra de Dios no son charlas morales, de buena moral, ni religiosas. Es la proclamación de la palabra revelada de Dios. Que instes. Todas estas palabras que siguen aquí vienen con la misma solemnidad y con la misma urgencia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, que siempre esté preparado, que siempre esté listo, que de una manera enérgica lo haga, sin importar las circunstancias. Estás afligido, predica la palabra. Estás muy ocupado, ¿no? Predica la palabra. Estás desanimado, sientes depresión, predica la palabra. Como un soldado que ha sido llamado a la guerra y sin importar la situación anímica en la que se encuentre, Timoteo, tenemos que predicar la palabra. Es la punta de lanza de la iglesia, hermanos. No somos nada absolutamente, sino esgrimimos la palabra de Dios por delante de nosotros. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia.
¿Qué es la función de la predicación? ¿Cuál es la función, hermanos? Estas palabras nos dan mucha luz, redarguye y reprende. Porque la predicación expone, hermanos, el pecado y la maldad. La predicación expone lo que hay dentro del corazón del hombre y lo saca a la luz. No a las demás personas, sino a uno mismo. Estas palabras que utiliza Pablo, redarguye y reprende, es esencial en esa predicación que Pablo le está llamando a Timoteo a que lleve a cabo. Expone, saca a la luz la condición del ser humano, le hace sentir mal consigo mismo. Esa es una de las razones, y lo hemos mencionado en algunas ocasiones, de la impopularidad de la predicación verdadera del Evangelio. Porque en primera instancia hace sentir mal al hombre, al ser humano. Lo redarguye de pecado, le hace sentir mal. Pero tratemos de explicar, hermanos, cómo una persona puede cambiar una manera de vivir o de ser si no es consciente de lo que está mal en él. ¿Qué beneficio pudiéramos hacerle a alguien con una perorata, perdone la expresión, o con palabras bonitas que no van a la profundidad de la intimidad del corazón del hombre? ¿Qué beneficio pudiéramos sacar si lo que nosotros buscamos, verdad, es el que la persona llegue al entendimiento de que hay cosas que están mal en nosotros y que hay una necesidad de que nosotros cambiemos esa manera de pensar y de vivir si no son expuestas en nuestro corazón? Entonces la palabra de Dios, el propósito, uno de los propósitos es de hacernos sentir mal. Nos redarguye y nos reprende. Recordemos las palabras del profeta Natán a David cuando fue a confrontarlo por su pecado. Y la estocada final que le dio, le dije: ese hombre eres tú. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, parte de la predicación del Evangelio, hablábamos la semana pasada, pues las Escrituras, que lo abarca todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Antiguo Testamento forma parte de las Escrituras. La ley de Moisés es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo escribe aquí en la primera carta y dice, en el 8 dice: sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo. Simple y sencillamente porque el mismo apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos que no hay justo ni aun uno. No son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Y por si alguno dijera: yo me libré de todas estas, el apóstol Pablo concluye diciendo: y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces pudiéramos decir: qué duro es el apóstol Pablo, ¿verdad?
Y nos lo imaginamos como un hombre diciendo: esta palabra es para todos aquellos pecadores que llenan estos requisitos. Sin embargo, en el versículo 15, enseguidita, no muy lejos de estas palabras, él mismo escribe: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quiere decir que cuando el apóstol Pablo estaba dando esta lista tan difícil de recibir o de escuchar, él mismo se estaba incluyendo en ellas, porque un día él escuchó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando tuvieron ese encuentro, y llegó a esa conclusión, a esa convicción de que era un vil y miserable pecador delante de Dios. En Hechos capítulo 2, en la primera predicación que nosotros tenemos registrada en las Escrituras de uno de sus seguidores del apóstol Pedro, a partir del verso 36, después de haber proclamado la palabra de Dios, básicamente una predicación donde él utiliza textos del Antiguo Testamento para convencer a sus oyentes de que Jesucristo es el Mesías que ellos estaban esperando, y a quien ellos, en vez de darle su honra que merecía, lo llevaron a la cruz del Calvario, a quien ustedes, les dice, crucificaron. Es decir, no fueron palabras agradables, bonitas, hermanos. Les está acusando de algo grave a aquellos hombres. Tenía poquito que aquello había sido público y notorio. Un hombre había sido colgado en una cruz como un malhechor, un hombre famoso, un hombre que había adquirido fama, que decía que venía de parte de Dios, que hacía milagros y maravillas, pero que terminó en una cruz. Ustedes lo crucificaron. Dice el verso 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ¿cuál fue el resultado de esta predicación? Dice que aquellos hombres, al escuchar aquellas palabras, se compungieron, y esta palabra significa que recibieron un fuerte golpe en el corazón, que los llevó a esa convicción de que efectivamente lo que aquel hombre estaba diciendo era verdad. Nosotros llevamos a aquel hombre a la cruz, somos responsables. Esa es la finalidad inicial, principal de la predicación del Evangelio: llevar al hombre al entendimiento de que es pecador delante de Dios. No hay otra manera de hacerlo, hermano. Podemos nosotros acusar a alguien con palabras personales, con nuestras palabras, según lo que nosotros creemos que está bien o está mal. Podemos hacer un juicio, ¿verdad?, de valores, decir: pues yo creo que esto está mal y por lo tanto estás haciendo mal. Pues sí, pero yo lo que creo es esto otro. No es lo que crea yo ni lo que creas tú, es lo que dice la Escritura, el Evangelio. Cuando llega el Espíritu Santo, porque es lo que dijo Jesús, cuando venga el Consolador, cuando el Espíritu Santo venga al mundo, convencerá al mundo de pecado. No hay otra manera de convencer al hombre, hermanos, de pecado. Podemos convencerlo de muchas cosas, ¿verdad? Podemos convencerlo de que nos preste dinero. Podemos convencerlo podemos hasta cierto punto manipular a ciertas personas. Pero nadie en este mundo puede convencer a otra persona de pecado. Es decir, de que es un pecador que necesita volverse a Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios por medio de su Espíritu, esgrimiendo su palabra
por delante. No hay otra manera. ¿Y cuál es la respuesta del apóstol Pedro? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entre paréntesis nada más, hermanos, cuando aquellos hombres le hicieron la pregunta, es la primera predicación registrada, formal. ¿Qué haremos? Empujidos de corazón, preguntaron: ¿qué haremos? No encontramos las clásicas palabras. Mira, repite esta oración conmigo. O da unos pasos para acá, hacia enfrente, y para que recibas, para que abras tu corazón y Cristo entre en tu corazón y pueda ser salvo. Esto es algo mucho más profundo que eso, hermanos. Es una profunda convicción. Es algo sobrenatural, poderoso, que penetra en el corazón del ser humano, hermano. De tal manera que te lleva a un cambio completo, profundo de mentalidad, que afecta toda tu manera de pensar, de vivir. Todo lo que tú tenías cuatrapeado en tu mente cambia. Dios lo pone en orden, te pone en otra dirección, de tal manera que al paso de los días se va notando en tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de pensar, que algo poderoso ha ocurrido. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo la toma y trae convicción. Por eso una de nuestras oraciones continuamente: Señor, toca el corazón de los oyentes. Abre nuestro entendimiento y toca nuestros corazones. Para Dios no hay nada imposible. Le dice el apóstol Pablo: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque la finalidad de la predicación no es dejar al hombre con su culpabilidad, con un sentimiento de culpa que lo cargue por todos los días de su vida. Soy culpable, soy un malvado, soy un pecador. Sino que Dios, el propósito es hacernos ver nuestra realidad, hermanos. Esa es la verdad, eso es lo que yo he creído, que somos pecadores, que no hay justo ni aún uno. Desde el momento que dejaste de ser un niño inocente, que comenzaron a entrar pensamientos en nuestra mente que nosotros sabíamos que no, porque nosotros sabemos, hermanos. Yo recuerdo porque la edad es muy relativa, ¿verdad? Yo recuerdo que siendo un niño aún, recuerdo que juntaba con otros niños y juntábamos dinero e íbamos a comprar unos cigarros que se llamaban faritos. Yo sabía que no estaba bien, tan sabía que no estaba bien que nos escondíamos para prender esos cigarros y fumarlos. Nosotros sabemos, nuestra conciencia nos dice: esto no está bien. El problema con estos últimos tiempos peligrosos, las filosofías de este mundo, las corrientes de este mundo, nos sedan, ¿verdad? Nos vacunan contra el hecho de sentir la culpabilidad. El profeta Isaías escribió: ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Miramos cosas normales en este día, cosas que la palabra de Dios reprueba, que abiertamente dice que no están bien. Pero Dios no nos deja con ese sentimiento de culpabilidad. Que el apóstol Pedro les dice en esa predicación, a la pregunta: ¿qué haremos? Arrepiéntete. Vuélvete a Dios. Es básicamente esta palabra arrepentimiento, es vuélvete a Dios. Has vivido mucho tiempo, te has opuesto a la sana doctrina. Tal vez no eres un parricida, tal vez no eres un sodomita, no eres esto, pero por si no eres alguna de estas cosas, te has opuesto a la sana doctrina. No has caminado conforme a ella, la has rechazado. No te has rendido a Jesucristo, que es la primera demanda, la primera
El primer mandamiento del Señor: arrepentíos y creed en el Evangelio. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Viene un camino, hermanos, de enseñanza para todos nosotros. En este nuevo camino, en esta nueva experiencia que estamos viviendo. Seguimos siendo pecadores, arrepentidos, pecadores que no están arrepentidos, continúan viviendo en la misma situación. No hay una urgencia para ellos de cambiar de manera de vivir. Pero un pecador que se ha arrepentido desea profundamente en su corazón cada día irse transformando a la misma imagen de aquel que lo salvó. Cada vez que peca hay un profundo dolor en su corazón que lo lleva de rodillas a los pies de Jesucristo a pedirle perdón. Un pecador que no se ha arrepentido, cuando falla saca una excusa por delante y dice: no, sí, pero... Desde un inicio en el Génesis, ¿verdad? Señor, la mujer que tú me diste, por lo tanto, pues tú tienes la culpa. Yo no pedí esa mujer. Y cuando va con la mujer, Señor, pues la serpiente vino y me engañó. Pecador arrepentido, hay una profunda convicción diaria de pecado, de reconocimiento que necesitamos continuamente la gracia de Dios. Hay una enseñanza para todos nosotros, hermanos. La predicación de la palabra no se queda ahí únicamente de señalar el pecado, sino hay una instrucción para nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Por qué la urgencia, hermanos? ¿Por qué la solemnidad? ¿Por qué la seriedad? Ya lo hemos explicado de alguna manera, pero aquí en el verso 3 nos explica más claramente el apóstol Pablo. Y le dice la razón a Timoteo, y le dice: ¿por qué? ¿Por qué tienes que hacer eso? Bueno, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o sus propios malos deseos. Hace alrededor de 2000 años que estas palabras Pablo se las estaba enviando a Timoteo. Ya había falsos maestros. Ya había personas que estaban prestando oído a esas falsas enseñanzas porque eran agradables para sus oídos. Pero vendrá un tiempo donde aquello va a ser más notorio y más difícil. Por lo tanto, Timoteo, antes de que suceda eso, predican la palabra. Porque van a cerrar sus oídos como tapias y sus ojos no van a querer ver la verdad. Porque es difícil de recibir. Hermano, esos tiempos estamos viviendo el día de hoy. Perdón por lo que le voy a decir, hermano, pero un servidor, mi esposa, duramos 19 años en una congregación relativamente grande. En sus mejores tiempos llegó a tener fácil unas 400 personas cada domingo. Todos nosotros, por razones que sean, ¿verdad?, válidas o no válidas, cada quien lo sabe, decidimos ir a otra congregación, abandonar una e ir a otra. Eso es común aquí, la gran mayoría de los que estamos aquí lo hemos hecho así. Entonces, en esos 19 años yo me di cuenta que había una rotación cada cierto tiempo de la iglesia en personas. Y la inmensa gran mayoría de quienes llegaban eran personas que ya conocían el evangelio, que venían de otra parte. Es decir, no eran almas que se iban añadiendo, que escucharon el evangelio por primera vez y que cayeron en una profunda convicción y que ahí mismo comenzaron su caminar como cristianos.
Esos eran los menos, raros, de hecho. A lo mejor mi percepción más general no es tan buena, pero percibo que así es en la gran mayoría de los lugares. ¿Por qué las personas? ¿Por qué no hay conversiones, hermanos? Genuinas, duraderas. ¿Por qué no vemos en estos tiempos tan seguido como quisiéramos ver personas que caen en una profunda convicción, de rodillas, de lágrimas, llorando? Y después los comenzamos a mirar creciendo y fortaleciéndose en el Evangelio. Vivimos tiempos difíciles, hermano. ¿Sabe, hermano, que si alguien es crítico de mí mismo, soy yo mismo, mi peor crítico? Tengo muchos defectos, muchos errores, muchas fallas, hermanos. Quisiera ser de una manera diferente, estoy luchando. Sin embargo, tengo una seguridad, hermano, de que hace 34 años Cristo me salvó. Y lo tengo tan presente, hermano. Lo tengo tan presente lo que sucedió en mi vida. No crea que fue en un momento, ¿verdad? Y a partir de ese momento todo cambió, sino que fue sutil. Dios comenzó a traer convicción a mi vida. De eso ya estaba tratando conmigo antes de que yo llegara a aquel lugar, haciéndome ver como el miserable pecador que yo era. Las cosas miserables que yo estaba haciendo. El miserable trato que yo le estaba dando a mi esposa y a mis hijos pequeños por pensar únicamente en mí. Pero cuando yo me di cuenta, hermanos, yo era otra persona. Algo profundo sucedió, un cambio completo, radical en mi corazón y en mi mente. Yo no era el mismo, hermano. Yo no me jacto de eso porque yo no lo produje, yo no hice sino solamente abrir mi oído y recibir lo que Dios me estaba ofreciendo una vez que entendí que era un vil pecador. Son tiempos difíciles, peligrosos, porque lo que el apóstol Pablo miraba, el peligro de las falsas doctrinas que ya estaban sucediendo y hoy las tenemos por doquier. En los centros de rehabilitación que nosotros llamamos seculares, ya han adoptado, ¿verdad?, el evangelio, se llaman ellos a sí mismos creyentes, cristianos. Ellos mismos tienen sus servicios, se enseñan, se predican ellos ahí. Iglesias grandes donde está un hombre parado ahí y de una apariencia agradable, una sonrisa, ¿verdad?, Colgate, con los dientes brillosos, una voz aterciopelada, melodiosa, diciéndole a las personas lo que les agrada oír. Tienen comezón de oír, les rascan el oído para que puedan sentir placer carnal. No les confrontan con su pecado, no les hablan la verdad de su condición. Decía uno, ¿quién soy yo? Ya hay bastante allá afuera que la gente, ¿quién soy yo para decirles, para juzgarlos, para decirles que son pecadores? El predicador tiene una gran responsabilidad, hermano, que pesa grandemente. Yo creo que muchos predicadores, tal vez si yo platicara con ellos, a veces nos echamos sobre nuestros hombros una responsabilidad tal vez más allá, ¿verdad?, de la que realmente tenemos. Profeta Jeremías, el profeta llorón que le mencionaban, algunos teólogos lo llaman como el profeta llorón.
Pero era un hombre que lloraba porque miraba que el pueblo no se convertía, que recibía la palabra directamente de Dios. Jeremías, ve y diles. Y la respuesta que tenía Jeremías es que lo golpeaban, lo insultaban, lo metían preso, su vida pendía de un hilo. Ya no voy a hablar más en tu nombre, Señor. Por todos lados insultos, burlas. Es culpa, hermanos, del predicador, en cierta manera, sí. Pero creo yo que la mayor responsabilidad es la manera en que nosotros tomamos la Escritura y la exponemos. Pero, ¿sabes sobre quién recae la responsabilidad en cuanto a lo que el apóstol Pablo está escribiendo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la recibirán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Maestros conforme a sus malos deseos. ¿Por qué Joel Osteen, por ejemplo, tiene una congregación de miles de personas, a tal grado que tuvieron que comprar un edificio que era un estadio de un equipo profesional de básquetbol, jugaba ahí para albergar a las miles de personas? ¿Tiene la culpa él? ¿Tiene su responsabilidad? Pero si no hubiera quien estuviera dispuesto a escuchar sus falsas doctrinas, no tuviera nada que hacer ahí. Hay una responsabilidad en quienes escuchamos, hermanos, en quienes oímos. Hay una tendencia natural, humana, a cerrar nuestros oídos a aquellas cosas que nos incomodan. Y quienes predican falsas doctrinas lo saben. Saben que no es popular, que no atrae a multitudes. Pero si realmente queremos experimentar conversiones genuinas, no tenemos otra opción que hablar la verdad del Evangelio. En Mateo capítulo 24, versículo 12, el Señor Jesucristo, haciendo una descripción de los últimos tiempos, dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El heraldo tiene su responsabilidad, pero no la tiene totalmente. Son los oyentes, hermanos. Somos los oyentes quienes levantamos a esos falsos profetas y los ponemos en un pedestal y llenamos sus iglesias. No confrontan el pecado, no comunican la necesidad de un cambio genuino en las vidas de las personas, de la búsqueda de la rectitud, de la santidad delante de Dios. Son cosas anticuadas que no agradan al oído de este tiempo. Hoy hay que ser emprendedor. Hay que ser un hombre, una mujer de éxito. Que te vaya bien en los negocios, en la vida, en todo. Que no es malo en realidad en sí mismo. Pero eso no es lo que nos llama. El mensaje del Evangelio, eso no es. Esa es la importancia de la predicación, hermanos. En este tiempo que vivimos, es de una importancia, hermanos.
que en ello nos va el alma. Si deseamos y anhelamos la salvación de nuestros seres queridos, si deseamos y anhelamos tener una congregación en la cual se congreguen, no le hace 10 personas, pero totalmente convencidos por el Evangelio, de las verdades de su palabra, y respondan a Él como la Escritura nos guía que debemos de responder. ¿De qué nos sirve, hermanos? Porque creo que esa es la motivación, ¿verdad?, de quienes han decidido irse por otro lado, sabiendo que esto no les va a gustar. Entonces hay que hablar algo más agradable, ¿verdad? Yéndonos por la tangente, sacándole la vuelta al compromiso que nosotros tenemos con Dios, pero ¿a qué precio podemos llegar a tener iglesias de 100, 200, 400, 500 personas que no conocen a Dios? Porque les hemos privado del derecho de escuchar la verdad del Evangelio. Por último, hermano, porque no únicamente es el peligro, que es el mayor peligro de las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Pero hace unos años atrás comenzó a, lo que algunos llaman un despertar, un avivamiento de la enseñanza del Evangelio, una manera correcta de exponer la palabra, bien trazados los puntos de la conversión, de la santificación, bien ordenadito todo, una descripción correcta de quién es Dios, en un pizarrón poniendo sus atributos y sus significados, lo cual es correcto. Es decir, un gusto por la buena exposición bíblica correcta, por la ortodoxia. Pero eso no está exento, hermanos, de falsos conversos. Eso no está exento, hermano, de que haya personas que valoren en gran manera la enseñanza correcta, sin embargo en sus vidas no se manifieste el fruto genuino del Espíritu que manifiesta una genuina conversión del alma. Ezequiel capítulo 33, versos 31 y 32, el Señor le dice al profeta Ezequiel: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes bien harán halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Vivimos tiempos difíciles. El apóstol Pablo tenía la sensibilidad para poderlo percibir. Yo sé que algunos de nosotros, tal vez no en la medida del apóstol Pablo, pero alcanzamos a percibir eso. Y nos hacemos muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, tenemos que seguir estas sabias palabras del apóstol Pablo. A Timoteo: persiste, Timoteo. O sea, no te muevas de ahí.
Hay una orden, predica el Evangelio. Tú no te muevas en tu creencia, en tu convicción, no solamente la guardes para ti, predícala, compártela, a tiempo y afuera de tiempo. En el verso 5, que es parte de la que vamos a mirar la siguiente semana, y que es donde hace la conexión entre el viejo siervo de Dios que ya se va y el nuevo que está ahí, que va llegando y que se va a enfrentar, que está en el medio del fragor de la batalla. Hay un canto antiguo, secular. Creo que Charlie Chaplin la compuso. Se llama Candilejas, no me van a criticar, canción antigua. Dice, Charlie Chaplin se casó con una muchachita muy jovencita. Y parte del canto le dice: tú llegaste a mí cuando me voy. Eres flor de abril, yo tarde gris. Qué romántico suena, ¿verdad? El apóstol Pablo ya se iba. Era una tarde gris en ocaso, y él lo sabía. Timoteo iba llegando, podemos decir fresco, hasta cierto punto, porque ya tenía su recorrido dentro del Evangelio también. Y en contraste con todo esto, con los peligros, con las dificultades que pueden abrumarnos como un peso y decir, no podemos hacer nada, ¿qué podemos hacer? Pablo le dice: pero tú, sé sobrio en todo. Está despierto en tus 5 sentidos espirituales, no te duermas en tus laureles. No te involucres en las cosas de este mundo a tal grado que pierdas de vista lo esencial, los peligros que hay en este mundo para tu propia vida, para tu familia, para tu congregación. Pero tú, lo contrario de los falsos maestros y de aquellos que están perdidos en escuchar fábulas, cosas fantasiosas que les agrada escuchar, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. No te rindas a la menor dificultad, a la menor prueba, a la menor duda. No te vayas. Soporta. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Yo creo firmemente, hermanos, que Dios sigue obrando a través de su palabra y de su espíritu. Dice la Escritura: Pablo regó. El apóstol Pablo dice: nosotros sembramos, Pablo regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Preocupémonos nosotros por hacer lo que nos corresponde. Cuando enseñemos, cuando prediquemos, cuando hablemos a otros del Evangelio. Y cuando escuchemos. Cuando leamos, cuando meditemos. Lleguemos con un corazón rendido ante la palabra y decirles: